¿Alguna vez has sentido que hiciste todo bien, pero aún así te rechazaron? ¿Alguna vez has esperado una respuesta de Dios y lo único que recibiste fue silencio? ¿Alguna vez te has sentido pequeño, olvidado, ignorado, mientras otros eran elegidos? Si respondiste afirmativamente a alguna de estas preguntas, entonces esta historia es para ti. En el libro de 1 Samuel, Dios nos muestra algo que va más allá de lo humano. Aquí conocerás a una mujer estéril que fue escuchada por el cielo, un niño que escuchó a Dios cuando nadie más pudo, un rey que lo tenía todo y lo perdió por desobedecer, y un joven pastor olvidado por su padre, pero que Dios recuerda quién fue ungido en secreto y cambió el curso de la historia para siempre. No estamos hablando aquí solo de reyes, profetas y gigantes. Estamos hablando de ti y tu corazón, de tus luchas interiores, de tus decisiones y tu vocación. Prepárate para redescubrir a un Dios que no mira lo que está fuera, sino lo que está dentro. Un Dios que humilla a los orgullosos y exalta a los humildes. No es solo una vieja historia. Esta es la historia de cada uno de nosotros cuando aprendemos que en el reino de Dios, obedecer vale infinitamente más que conquistar. El comienzo de una historia marcada por la oración y el dolor. Todo comenzó en los días difíciles de los jueces, en una nación que todavía no tenía rey, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero en medio de ese caísmo nacional, había una lucha silenciosa, personal y profundamente íntima. Su nombre era Ana, ella era la esposa del Caná, un hombre que también tenía otra esposa llamada Penina. Y allí, en esa tensión familiar, comenzó su calvario. Mientras Penina tenía hijos, Ana no podía tener ninguno. Su vientre estaba cerrado, y su corazón, agrietado por la aflicción. Año tras año, cuando la familia subía al santuario en Silo para adorar, Penina se burlaba cruelmente de Ana a causa de su esterilidad. Las palabras eran como puñaladas, hasta el punto que Ana lloraba sin consuelo y no podía comer. Aparentemente, ella era solo una mujer triste en un rincón del templo, pero no. Dios ya estaba tejiendo una historia de redención a partir de su quebranto. El Caná, su marido, trataba de consolarla diciendo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Pero cualquiera que haya sentido alguna vez el dolor de un anhelo insatisfecho, el vacío de una promesa incumplida, lo sabe bien Anai. Heridas que ni siquiera el amor más sincero puede sanar. Entonces, uno de esos años, algo dentro de Ana se rompió y a la vez se abrió. Entró al atrio del templo y oró como nunca antes. Su corazón estaba hecho pedazos. Sus palabras apenas salían de su boca. Solo sus labios se movían en un murmullo desesperado. Fue un grito silencioso pero tan poderoso que traspasó los cielos. Y en esa oración, ella hizo un voto atrevido, un pacto audaz con Dios, an Señor de los ejércitos. Si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, y te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Mientras ella oraba con esa intensidad, el anciano sacerdote Elí la observaba desde su silla. Al ver que sus labios se movían sin que saliera sonido, pensó que estaba ebria. Con un tono de reproche le dijo: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Pero Ana, lejos de ofenderse, respondió con una humildad que conmovió al sacerdote: no, Señor mío. Mujer angustiada de espíritu soy. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Entonces Elí comprendió, vio la autenticidad de su dolor y la sinceridad de su fe, y le dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Ana se levantó. Algo en su rostro había cambiado. La angustia no se había disipado por completo, pero había sido reemplazada por una paz profunda. Ella había dejado su carga, su dolor, su vergüenza y su anhelo justo a los pies del Altísimo. Regresó a casa, y esta vez comió. Ya no estaba tan triste. Samuel, una respuesta divina entregada a Dios en el tiempo, pasó, y el milagro ocurrió en el vientre de Ana. Concibió y dio a luz un hijo. Ella lo llamó Samuel, diciendo: porque al Señor se lo pedí. Cada vez que pronunciaba su nombre era un recordatorio. Este niño no es solo mío, es una respuesta, un préstamo sagrado, un testimonio vivo de que Dios escucha. Pero ahora venía la parte más difícil del pacto, en cumplir la promesa. Imagina la escena: una mujer que había anhelado, llorado y suplicado durante años por un hijo, que finalmente lo tenía en sus brazos, que sentía su calor y escuchaba su risa. Sabía que pronto tendría que llevarlo al templo y dejarlo allí. ¿Qué clase de fe es esta? ¿Qué clase de amor a Dios te lleva a entregar lo que más amas en el mundo? Ana no regresó inmediatamente a Silo. Esperó hasta que el niño fue destetado, lo que en la cultura hebrea de la época podía llevar unos 3 años. Mientras tanto, ella misma dice que no subió al santuario, porque esperaré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allí para siempre. El Caná, su marido, un hombre de fe,
le dijo An, haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y así llegó el día. Ana preparó una ofrenda especial y subió con su familia a la casa de Jehová. En Silón llevaba a su pequeño Samuel de la mano. Tal vez el niño, curioso, preguntaba dónde iban. Tal vez agarró con fuerza la mano de su madre, sin saber que ese sería el último viaje en el que ella sería su compañía constante. Cuando llegaron, Ana buscó al sacerdote Elí, el mismo que años antes había pensado que estaba borracha, y con una voz serena pero llena de convicción, le dijo: Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. La Biblia dice que allí adoraron a Jehová. Ana no lloró de manera desesperada. No hubo un drama de separación. Hubo adoración. Por Perahena, entregar a Samuel no fue una pérdida, fue una consagración. Era la culminación de su fe. El niño se quedó bajo el cuidado de Elí, vistiendo una efod de lino, y comenzó a ministrar delante de Jehová. Cada año, Ana le llevaba una túnica nueva que ella misma confeccionaba, y Dios no se quedó en deuda con ella. La Biblia registra que Jehová la visitó, y Ana tuvo 3 hijos y 2 hijas más. La que era estéril tuvo su casa llena, porque había entregado de todo corazón lo más preciado. La voz que rompe el silencio en la noche. Mientras tanto, Samuel crecía en presencia de Jehová. Ya no era el niño pequeño. Se había convertido en un joven consagrado, que realizaba tareas sencillas pero sagradas en el tabernáculo. Pero algo extraordinario estaba por suceder. En aquellos días la palabra de Jehová era rara. No había visión con frecuencia. Era un tiempo de sequía espiritual. El sacerdote Elí, ya muy anciano, casi había perdido la vista, y lo peor, su discernimiento espiritual estaba nublado. Pero una noche, en la quietud del templo, cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel ya se había acostado, una voz resonó en la oscuridad: Samuel. El joven se despertó de inmediato. Corrió hacia donde estaba Elí, y le dijo: Hame aquí, ¿para qué me llamaste? Pero Elí, adormilado, le respondió: no te he llamado. Vuelve y acuéstate. Samuel obedeció y se volvió a acostar. Por segunda vez la voz llamó: Samuel. Él se levantó de nuevo, y fue a donde Elí: Heme aquí, porque me llamaste. Pero Elí volvió a decirle: No te he llamado, hijo mío. Vuelve y acuéstate. La Biblia hace una pausa crucial aquí. En Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Ana estaba aprendiendo. Era un niño espiritual que aún no distinguía la voz de su Señor. Pero, la tercera vez, la voz volvió a llamar: Samuel. Y por tercera vez, el muchacho fue a ver a Elí. Esta vez, al anciano sacerdote se le encendió una luz en el espíritu. Comprendió que era Jehová quien llamaba al joven. Entonces, con sabiduría pastoral, le dio la instrucción más importante de su vida: Ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Samuel regresó a su lecho. Su corazón ahora latía con expectación. Quizás había temor, quizás asombro. Y entonces, Jehová vino, se paró y llamó como las veces anteriores: Samuel, Samuel. Y esta vez, el joven respondió con las palabras que marcarían su destino: habla, porque tu siervo oye. En ese momento, la revelación llegó. Dios le habló claramente, anunciándole el juicio inminente sobre la casa de Elí, por la iniquidad de sus hijos, de la cual el sacerdote no los había reprendido debidamente. Por la mañana, Samuel temía abrirle los labios a Elí, pero el anciano insistió: no me encubras nada. Y Samuel le dijo todo, sin ocultarle palabra alguna. La respuesta de Elí fue de una resignación trágica: Jehová es, haga lo que bien le parezca. A partir de ese día, la vida de Samuel cambió para siempre. Dios estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Beersheba, supo que Samuel era fiel profeta de Jehová. El silencio se había roto, y Dios tenía un portavoz. El juicio que confirma la palabra y la gloria que se va. La palabra profética de Samuel pronto se cumplió con una precisión dolorosa. Los hijos de Elí, Ofni y Finees, hombres corruptos que profanaban las ofrendas, fueron a la batalla contra los filisteos llevando el arca del pacto como si fuera un talismán. Israel fue derrotado, los 2 jóvenes murieron, y lo peor, el arca de Dios fue capturada. Cuando un mensajero llegó a Silo con las noticias, Elí, que a sus 98 años casi había perdido la vista, estaba sentado en una silla junto a la puerta, ansioso por el arca. Al escuchar que el arca había sido tomada, cayó hacia atrás de la silla, se quebró la nuca y murió. El mismo Deya, la nuera de Elí, la mujer de Finis, al dar a luz y enterarse de la tragedia, nombró al niño Icabod, exclamando: traspasada es la gloria de Israel, porque el arca de Dios había sido tomada. La gloria, efectivamente, se había apartado. Pero el arca de Dios no podía ser un trofeo en manos paganas. Cuando los filisteos la colocaron en el templo de su dios Dagón, en Asdad,
Al día siguiente la estatua de Dagón apareció postrada delante del arca, la levantaron. Y al siguiente día, no solo estaba postrada sino decapitada y con las manos cortadas. Luego, plagas de tumores afligieron a la ciudad. El pánico se propagó. Enviaron el arca a Gat, y luego a Ecrón, y en todas partes llegaba la calamidad. Finalmente, después de 7 meses de terror, los filisteos, aconsejados por sus sacerdotes, la devolvieron a Israel en un carro nuevo tirado por 2 vacas que nunca habían sido uncidas como una ofrenda por su pecado. Las vacas, contra su instinto natural, fueron directamente hacia territorio israelita, a Bet-Sims, confirmando que toda la mano había sido de Dios. Samuel, el juez que restaura el corazón de la nación. El arca regresó, pero permaneció en la casa de Abinadab en Queriagaram por 20 años. Fueron años en los que Israel lamentó su condición tras la pérdida de la gloria. Y en ese contexto, Samuel surgió como el líder espiritual que la nación necesitaba. Crecía en estatura y autoridad, y todo Israel lo reconocía como profeta. Un día Samuel se dirigió a todo el pueblo con un llamado urgente y claro. Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él served, y os librará de mano de los filisteos. El pueblo respondió, quitaron los ídolos, y sirvieron solo a Jehová. Samuel los convocó a Mizpa para un encuentro nacional de ayuno, confesión y oración. Cuando los filisteos supieron que Israel estaba reunido en Mizpa, subieron para atacarlos. Los israelitas, atemorizados, le suplicaron a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos salve de la mano de los filisteos. Samuel tomó un cordero y le ofreció en holocausto a Jehová clamando por Israel. Y en el momento preciso, mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos se acercaban para combatir. Entonces Jehová tronó con gran estruendo aquel día sobre los filisteos. Los desbarató y fueron derrotados delante de Israel. Fue una victoria sobrenatural, lograda no por ejércitos, sino por la oración y el arrepentimiento. Para memoria, Samuel tomó una piedra, la puso entre Mizpa y Sen, y la llamó Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Los filisteos fueron sometidos, y hubo paz durante todos los días de Samuel, la petición que hirió el corazón de Dios. Los años pasaron, Samuel envejeció, y puso a sus hijos como jueces, pero ellos no anduvieron en sus caminos. Se dejaron llevar por la avaricia, pervirtieron el derecho. Viendo esto, los ancianos de Israel se reunieron y fueron a Ramá a decirle a Samuel: he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Estas palabras fueron muy desagradables a los ojos de Samuel, y más aún a los ojos de Jehová. Samuel oró y Jehová le respondió: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Dios le ordenó que los advirtiera solemnemente sobre las consecuencias de tener un rey humano. Les tomaría sus hijos para la guerra, sus hijas para su servicio, sus mejores campos, sus cosechas, sus siervos y su ganado. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo se negó a oír, e insistió: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. El primer rey, un hombre según la vista humana. Había un hombre de la tribu de Benjamín llamado Cis. Tenía un hijo llamado Saúl, joven y apuesto. Entre los hijos de Israel no había otro más apuesto que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Un día, las burras de su padre se extraviaron, y Cis envió a Saúl con un criado a buscarlas. Después de recorrer varias regiones sin éxito, el criado sugirió consultar al hombre de Dios que había en la ciudad cercana. Era Samuel. Dios ya le había revelado a Samuel: mañana, a esta hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, a quien ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. Cuando Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Samuel invitó a Saúl a un banquete, le dio el lugar de honor, y al día siguiente, al despedirlo, lo tomó aparte. Tomando Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Fue una unción secreta, íntima, sin testigos más que Dios. Luego Samuel le dio señales que confirmarían el llamado, y todas se cumplieron. Cuando Saúl se volvió para irse, Dios le dio otro corazón. El Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Posteriormente, Samuel convocó al pueblo en Mizpa para presentarles al rey. Por suertes, fue designada la tribu de Benjamín, luego la familia de Matri, y finalmente Saúl, hijo de Cis. Pero cuando lo buscaron no lo hallaron, preguntaron a Jehová si aún vendría el hombre, y él les indicó: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Lo sacaron de allí,
y al pararse entre el pueblo sobrepasaba a todos desde los hombros arriba. Samuel dijo a todo el pueblo: ¿Habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Y todo el pueblo gritó: ¡Viva el rey! El inicio prometedor y la grieta de la desobediencia. Saúl comenzó su reinado con una notable victoria. Los amonitas, bajo el cruel rey Naas, habían sitiado Jabes de Galat con la condición de sacar el ojo derecho a cada habitante. Cuando la noticia llegó a Gabá, el Espíritu de Dios vino sobre Saúl con poder. Indignado tomó un par de bueyes, los cortó en pedazos y los envió por todo el territorio de Israel con una amenaza: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Un gran temor de Jehová cayó sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Saúl organizó un ataque sorpresa al amanecer y derrotó por completo a los amonitas. El pueblo, jubiloso, confirmó el reino de Saúl en Gilgal con gran regocijo. Parecía el comienzo perfecto, pero pronto llegaría la primera prueba de fondo. Los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Saúl reunió al pueblo en Gilgal esperando a Samuel, quien le había dicho: espera 7 días, hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Los días pasaban, Samuel no llegaba, y la gente comenzaba a desbandarse, escondiéndose en cuevas y quebradas. Saúl, viendo que el pueblo se le dispersaba, decidió tomar el asunto en sus manos. Dijo: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto él mismo. Apenas había acabado de ofrecerlo, he aquí que Samuel llegaba. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel le preguntó con gravedad: ¿qué has hecho? Saúl se justificó: porque vi que el pueblo se me iba dispersando, y que tú no venías. Me iba forzado, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel pronunció las palabras que marcaron el punto de quiebre en locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. La desobediencia definitiva y el rechazo final. Dios le dio a Saúl una segunda oportunidad, una misión clara y terminante. Le envió a Samuel con este mensaje: destruye a los pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta que los acabes. Mata a hombres y mujeres, niños y lactantes, vacas y ovejas, camellos y asnos. Era un juicio divino contra un pueblo que se había opuesto a Israel de la manera más cobarde siglos atrás. Saúl reunió un gran ejército y atacó a Amalec. Obtuvo una victoria aplastante, pero no cumplió la orden al pie de la letra. Tomó vivo a Agag el rey, y lo mejor del ganado, lo gordo y lo bueno, lo reservó, destruyendo solo lo vil y lo despreciable. Creía, quizás, que estaba siendo piadoso al querer ofrecer esos animales en sacrificio. Esa noche la palabra de Jehová vino a Samuel: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Samuel se contristó y clamó a Jehová toda la noche. Por la mañana fue al encuentro de Saúl. Saúl, con una falsa seguridad, lo recibió diciendo: bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel con tristeza preguntó: ¿pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces Samuel pronunció uno de los principios más altos de la Escritura, una verdad que resonaría para siempre: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl, angustiado, confesó: he pecado, quebranté el mandamiento de Jehová. Pero temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Era demasiado tarde. Cuando Samuel se volvió para irse, Saúl asió el borde de su manto, y éste se rompió. Samuel ha dicho: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Samuel mismo terminó la tarea que Saúl no quiso hacer. Tomó a Agag y lo mató delante de Jehová. Y Samuel no vio más a Saúl en todos los días de su vida, aunque lo lloraba. Jehová se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. El pastor que tenía el corazón que Dios buscaba. Dios le dijo a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven enviaré a Isaí y Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Samuel, temiendo por su vida, fue a Belén con el pretexto de ofrecer un sacrificio. Santificó a Isaí y a sus hijos, y los invitó. Cuando llegó el hijo mayor Eliab, Samuel,
Impresionado por su estatura, pensó: en desierto delante de Jehová está su ungido. Pero Jehová dijo a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón a uno por uno. Pasaron 7 hijos de Isaí, y Dios no eligió a ninguno. Perplejo, Samuel preguntó: ¿son estos todos tus muchachos? Isaí respondió: aún queda el menor que apacienta las ovejas. Samuel ordenó: envíalo por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Así fue traído David. Era rubio, de hermosos ojos y buen parecido. Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David con poder. El pastorcillo, olvidado por su propia familia, había sido señalado por Dios. Mientras tanto, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte de Jehová lo atormentaba. La fe que derriba gigantes y la envidia que persigue al ungido. La historia dio un giro dramático cuando los filisteos se reunieron para la guerra. De su campamento salió un paladín, un gigante llamado Goliat de Gat, de casi 3 metros de altura, cubierto de una pesada armadura. Durante 40 días, mañana y tarde, desafiaba a los ejércitos de Israel: escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo vencer, vosotros seréis nuestros siervos. Saúl y todo Israel oían estas palabras y se aterrorizaban. En ese momento David el menor había sido enviado por su padre para llevar provisiones a sus hermanos en el campamento. Al llegar y escuchar el desafío del filisteo, su corazón se encendió de santa indignación. Preguntó: ¿quién es este filisteo incircunciso, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Sus hermanos mayores lo reprendieron, pero sus palabras llegaron a oídos de Saúl. David se presentó ante el rey y dijo: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Saúl objetó: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Pero David testificó de su fe en: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Saúl finalmente consintió: ve, y Jehová esté contigo. Rechazando la armadura que Saúl le ofreció, David tomó su cayado, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en su bolsa de pastor, y con su honda en la mano, se acercó al filisteo. Goliat, despreciándolo, lo maldijo por sus dioses. Pero David, con una fe que conmovió los cielos, declaró: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Corriendo hacia la línea de batalla, David metió la mano en su bolsa, tomó una piedra, la lanzó con la honda, e hirió al filisteo en la frente. La piedra se clavó, y Goliat cayó sobre su rostro en tierra. David corrió, se paró sobre el filisteo, tomó su espada y le cortó la cabeza. Al ver los filisteos que su paladín había muerto, huyeron. Israel obtuvo una gran victoria aquel día. La fe de un pastor había hecho lo que un ejército entero no se atrevió. Sin embargo, esa misma victoria encendió la mecha de la tragedia en el corazón de Saúl, cuando las mujeres salían de todas las ciudades cantando. Saúl mató sus 1000, y David sus 10,000. Saúl se enojó muchísimo y desde ese día no miró con buenos ojos a David. Los celos se apoderaron de él. En un ataque de tormento, mientras David tocaba el arpa para calmarlo, Saúl arrojó su lanza contra él, pensando: enclavaré a David en la pared. Pero David esquivó el golpe. Era el comienzo de una larga persecución, el fugitivo que honraba al ungido y el rey que perdía el favor. David pasó de ser el héroe de la corte a ser un proscrito, huyendo por desiertos y escondiéndose en cuevas. Saúl, consumido por la paranoia, lo persiguió con todo su ejército. Sin embargo, en 2 ocasiones notables, Dios puso a Saúl en las manos de David, una vez en una cueva en Engadi, donde David cortó discretamente la orilla del manto de Saúl, y otra vez en el campamento, donde pudo haberlo matado mientras dormía. En ambas, David se contuvo, diciendo a sus hombres: Jehová me guarde de que haga tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. David honró la autoridad que Dios había establecido, aun cuando esa autoridad buscaba su vida. En un dramático encuentro en el desierto, David le gritó a Saúl desde lejos:
mostrándole la prueba del manto, y preguntando por qué pues escuchas las palabras de los que dicen mira que David procura hacerte mal. Saúl, momentáneamente quebrantado, reconoció: más justo eres tú que yo, porque tú me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Jehová te pague con bien por el bien que me has hecho hoy. Pero la tregua fue breve. La obsesión de Saúl regresó. El declive espiritual de Saúl fue total. Habiendo eliminado a los sacerdotes de Nob por ayudar a David, y habiéndose alejado de Dios en su desesperación final, antes de una batalla contra los filisteos, consultó a una adivina en Endor, algo que él mismo había prohibido. Quería hablar con Samuel ya muerto. Una sombra se le apareció y le confirmó su destino: mañana tú y tus hijos estaréis conmigo, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Saúl cayó en tierra sin fuerzas, presa del terror. Al día siguiente, en la batalla del monte Gilboa, los filisteos derrotaron a Israel. Los hijos de Saúl, incluido su amado Jonatán, cayeron muertos. Saúl, gravemente herido por los arqueros, para no caer en manos enemigas, pidió a su escudero que lo matara. Al negarse Saúl tomó su propia espada y cayó sobre ella. Así terminó el reinado del primer rey de Israel, en soledad y desesperación. Lejos de Dios, aun cuando David recibió la noticia, no hubo regocijo. Rasgó sus vestidos, lloró y ayunó. Compuso un emotivo lamento por Saúl y por Jonatán, su amigo íntimo. Cómo han caído los valientes. Honró la memoria del rey, aún en su muerte. Epílogo en el rey, según el corazón de Dios. Después de este tiempo, David, que había sido probado en el crisol del desierto y había mostrado un corazón de integridad, fue ungido rey sobre Judá, y luego sobre todo Israel. Comenzó un reinado marcado por la búsqueda de Dios, aunque no exento de fallas, pero había una diferencia esencial: un corazón contrito y dispuesto a volverse a Dios. ¿Has visto cómo una mujer estéril, a través de un grito silencioso, dio a luz no solo a un hijo, sino al profeta de una nación? ¿Has visto cómo un niño, en la oscuridad de la noche, aprendió a decir habla Señor y se convirtió en el canal de la palabra divina? ¿Has visto cómo un rey, alto y apuesto, lleno de promesas, lo perdió todo porque prefirió la opinión de la gente y sus propios temores a la obediencia clara? ¿Y has visto cómo un pastorcillo, el último en la lista de su familia, fue escogido porque en su pecho latía un corazón que anhelaba a Dios, un corazón que confiaba en Él para vencer gigantes, y que se negaba a tocar al ungido del Señor, aun a costa de su propia seguridad? Esta no es una mera crónica histórica, es un espejo para tu vida hoy, porque el Dios de Samuel, de Ana, de David, es el mismo. Él aún escucha el clamor del quebrantado. Él aún busca a quienes en la quietud están dispuestos a escuchar su voz. Él aún rechaza la altivez y la desobediencia disfrazada de religiosidad. Y Él aún exalta a los humildes, a los que el mundo pasa por alto, a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. La lección es eterna y personal para Dios. La obediencia sincera vale más que todos los logros, todos los sacrificios y toda la gloria humana. Y Él todavía escribe historias de redención con aquellos que, sintiéndose olvidados, deciden confiar y obedecer. Esta puede ser, hoy, el comienzo de tu propia historia en sus manos.